mucha expectativa por lo que puede ocurrir en las elecciones legislativas. Va a haber muchas elecciones anticipadas en distintos distritos. Ya hubo una en Santa Fe donde al gobierno no le fue bien, salió tercero cómodo. Va a haber otra, por supuesto, de la cual venimos hablando en la ciudad de Buenos Aires en mayo. Pero queríamos hablar ahora con un referente de una consultora muy especializada en el tema, Martín Surpin, director de consultora de imagen y gestión pública. Martín, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Buenas noches, Iván. ¿Cómo están? Bueno, ustedes tienen datos recientes de un estudio que salió por estas horas. Analiza distintas variables, por supuesto. Vamos a empezar, Martín, con el tema de, qué evaluación está haciendo la opinión pública de la gestión de gobierno y cómo evalúa la situación del país. De hecho, no, te cuento que no salió todavía la encuesta. Son los primeros que la tienen, está terminando de graficarla y nos faltan todavía terminar de ver los números de capital y de Ah, provincia, bueno. pero sí los primeros números se los pasé a Roberto para que ustedes los tengan antes que nadie. Bueno, Bueno, muchas gracias. a propósito, decíamos, evaluación de gestión, hay una merma en la evaluación que tienen los encuestados, por lo menos en la gestión del gobierno. En este momento tiene una positiva de 45,48 y una negativa de 44,72. Se encuentra muy parejo, pero si consideramos que en enero tenía casi un 49% de evaluación positiva y un 40% de imagen negativa, la diferencia es como que se movió más de 10 puntos entre las dos cosas. Bien, Ahora, Iván. sí, no, me interesaba saber un poco, obviamente esto fue medido antes de la salida del cepo, ¿correcto? Esto fue medio antes de la salida del cepo y, por supuesto, antes de la última semana. Fue la primera semana de abril. Digamos, podemos esperar, entiendo que futurismo no hacemos, pero digamos, la tendencia, esto puede verse modificado porque estos números, en definitiva, está mitad y mitad. Prácticamente es tanta la gente que aprueba como la que desaprueba, ¿no es cierto? En la medida en que nos vamos acercando a la primera elección, que aunque no es nacional, se ha nacionalizado, el gobierno puede augurar una mejor performance luego de la salida del cepo y la estabilidad cambiaria. ¿Qué análisis pueden hacer ahí? Es una buena pregunta. Yo creo que sin duda el gobierno está moviendo fichas en ese sentido. Yo creo que si me preguntabas hasta febrero había mayor seguridad por parte del oficialismo de que iban obviamente a mejorar muchísimo su performance de las últimas elecciones, a ganar muchas bancas. Lo que ocurrió, digamos, desde Davos para adelante, con lo de Libra y el aumento de los índices de inflación, digamos, no puso en jaque su mejora porque no tenía muchos cargos, pero sí lo sacó del centro del ring, por alguna manera, y ahora con esto, especulando también con lo que fue la llegada de la plata del FMI y esta exacerbación del festejo, ¿no?, que pudo verse en las últimas horas, ya es como, digamos, están jugando sus mejores cartas para llegar de la mejor manera a la elección que se viene. Martín, estaba viendo estos números, te agradecemos que nos los hayas anticipado, se están procesando ahora. Me llamó la atención un dato porque uno escucha a la gente decir lo mismo, pero no imaginé esta diferencia. Cuando ustedes les preguntan a quién considera que está pagando el costo de las medidas económicas, del ajuste en definitiva, hay una respuesta muy alta de que la gente considera que el mayor impacto lo sufre la clase media, ¿no? Sin duda, de hecho, bueno, el número da 62,5 en clase media, 26,6 la clase baja, la clase alta 0,5 y la casta, que hay que ver qué interpreta cada uno como la casta, 5%, pero este número se arrastra, es un número que venimos arrastrando desde los últimos por lo menos 6 meses. En ningún momento la gente de alguna manera validó el mensaje de que el costo lo estaba pagando la casta o los políticos o los grandes empresarios. Yo creo que la gente siempre tuvo en claro que los principales perjudicados eran ellos,
pero sobre todo en el núcleo duro de Javier Milei y los últimos votantes que le dan ese 40% más o menos hoy que tiene de piso, aceptan, ¿no? Con cierta esperanza seguir pagando este costo en pos de un eventual o proyectado futuro mejor. Martín, una más por mi lado. Me interesaba, ustedes estuvieron midiendo también la reacción de la opinión pública ante el aparato represivo, por decirlo de algún modo, el aparato de seguridad que despliega el gobierno a partir de lo que es la protesta social, ¿no es cierto? Y obviamente, digamos, venimos de algunos miércoles complicados en términos de confrontación entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Hubo particularmente un miércoles muy complejo, pero ¿qué están percibiendo? ¿Qué números manejan en cuanto al acompañamiento popular a este tipo de políticas? Exacto, nosotros no queríamos dejar pasar esos miércoles tan tremendos que se han vivido, las últimas presencias policiales o represiones por parte de las distintas fuerzas, que todavía hoy se siguen viendo. Creo que anteayer habíamos visto que había una marcha de docentes o de médicos, también con gran presencia policial sobredimensionada, y queríamos ver cómo entendía el total de la población argentina este tipo de imágenes que se perciben, obviamente, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros medimos a nivel nacional. Y lo vinculamos, obviamente, con la democracia, ¿no? Porque la imagen remite a cierto vaivén democrático represivo. Entonces preguntamos cómo evalúa el estado actual de la democracia. Esa fue la primera pregunta que hicimos, y le dimos opciones a los encuestados: saludable con desafíos, seriamente vulnerada, en riesgo o muy saludable. Y saludable con desafíos salió primera con 36% de los encuestados que opinaban esto, pero seguida con un 30% de seriamente vulnerada y un 25% casi de en riesgo, con lo cual casi un 55% de los encuestados consideran de alguna manera que la democracia no está en una plena vigencia, por lo menos en lo que se vivió estos días de febrero y marzo. Uh-huh. Martín, ustedes hurgaron también en las preocupaciones de la opinión pública. Primero, ¿han notado algún cambio? Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Sí, esta vez nos llamó la atención. Nosotros habíamos percibido ya que la inflación había bajado bastante en el índice de las preocupaciones. De hecho, sigue estando quinta en este momento con un 8,3, pero los principales indicadores en general habían sido relacionados con la parte económica. Y por primera vez me tendría que remitirlo que a septiembre del año pasado, podría revisarlo eso, la que lidera hoy las preocupaciones es con el 22% la inseguridad, y ahí sí después le siguen la caída de la actividad económica con un 21,9, prácticamente lo mismo, y la pobreza con un 15,6, que la pobreza creciendo mucho, incluso sobre la desocupación. Esto tiene que ver también cuando la gente ya está desocupada y ya no busca trabajo, como suele hacerse en las encuestas del INDEC. Entonces ya no se preocupa por estar desocupado y ya le preocupa directamente ser pobre. Entonces, si sumamos caída de la actividad económica con pobreza, con inflación y con desocupación, casi un 60% es relacionado con problemas económicos, y la inseguridad igualmente con un 22% de los encuestados hoy está primera en las preocupaciones de los argentinos. Bien, un dato también muy interesante. Martín, te agradecemos que nos hayas anticipado esta información y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y como siempre a disposición. Estamos haciendo algo que por ahí les va a interesar, ya les anticipo. Detectamos hace un par de meses cierta pérdida en el centro de la hegemonía de las redes sociales de Milei, así que estamos midiendo cómo esta caída en la imagen en las redes, por lo menos de Milei, puede llegar a repercutir en el tema de las elecciones. Uh-huh. Sí, da la impresión de que esto empezó más o menos en enero, ¿no? Con aquel discurso en Davos que sorprendió, porque en lugar de hablar de economía habló de, bueno, la batalla cultural contra la cultura woke, y bueno, después con otros también errores no forzados que cometió el gobierno, así que va a ser muy interesante también tener estos números cuando vos los dispongas, ¿eh?
Exactamente, muy bien. No estamos en esa disposición. Muy bien, ahí estaba Martín Surpin, director de la consultora de imagen y gestión pública. Bueno, algunos datos interesantes.